Gracias, president. Diputados, diputadas, conseller, buenos días a todo el mundo. Hace un par de semanas le preguntamos sobre los casos de corrupción en Cataluña a raíz de un nuevo caso de corrupción que había explotado en el Ayuntamiento de Sant Cugat y usted desperdició los 2 minutos y medio que tenía hablando de la corrupción en otros lugares, hablando del Partido Popular. Pero bueno, como la vida da segundas oportunidades, hoy le hemos querido presentar esta interpelación para que usted nos diga qué medidas están aplicando desde su Gobierno para luchar contra la corrupción. Y la verdad es que tienen faena y además los datos no le avalan. Miren, según el último barómetro de la Oficina Antifraude de Cataluña, un 70% de la población considera que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción. Y además un 60% de la población encuestada considera que esa corrupción se mantiene o ha aumentado en los últimos años que coinciden con su Gobierno. Si se fija además, Cataluña tiene el triste honor de ser la campeona por procesados por corrupción en lo que llevamos de 2019. Como ve, los datos, como le he dicho, no avalan su gestión. Nosotros iniciamos esta legislatura conociendo la sentencia del caso Palau, un caso que evidenciaba algo que era un secreto a voces, pero que podemos constatar que era una realidad, que había unos dirigentes de Convergencia que se llevaban unas mordiditas, que se llevaban unas comisiones por facilitar ciertas contrataciones públicas, obviamente, a sus amiguetes o los que antes pasaban por caja. Y además la sentencia reconocía, decía que Convergencia Democrática se había financiado ilegalmente a través de estas operaciones. En definitiva, una sentencia que evidenciaba lo que sospechábamos, que la corrupción estaba institucionalizada en Cataluña. Porque en Cataluña hemos tenido que aguantar, como los ideólogos del separatismo, que muchos se sentaban allí en esos asientos, nos daban lecciones morales sobre ética, mientras con la otra mano se lo llevaban calentito, como hemos dicho en varias ocasiones. Y estoy seguro que usted dirá que esto forma parte del pasado, que las malas praxis se están depurando, pero no es verdad. Mire, solo en lo que llevamos de este mandato hemos visto como, por ejemplo, se investigaba al Institut de las Lletres, en la época en la que la exconsellera Borràs estaba al cargo de la entidad por partición de contratos, o también hemos visto como sobre el CETITI pesan acusaciones de malversación de fondos públicos, de cesión de datos personales, de participación activa en el 1 de octubre o de, por ejemplo, adjudicaciones a dedo. O también hemos tenido que ver cómo algunos se iban a ver la final de la Champions, llevándose de su mano al síndic del Procés, invitados por empresarios que tenían relación directa también con la trama del 3%. Y decía usted aquello de que en 80 años Esquerra Republicana no había tenido ni un solo caso de corrupción. Podemos hablar también, si quiere usted, de la de Gaya y podemos hablar del señor Ricard Calvo, que no era de mi partido, considero que era de su partido. Podemos hablar de a quién adjudicaba la contratación pública también el señor Ricard Calvo. Pero si hablamos de corrupción, tenemos que mencionar también el mayor caso de corrupción que ha habido en los últimos años en Cataluña, que es el Procés. Porque la corrupción no es solo enriquecerse uno utilizando fines ilícitos, también es el uso partidista de las instituciones y de los recursos públicos. Un Procés que sabemos que ha sumido a Cataluña en una crisis política, en una crisis institucional, en una crisis social sin precedentes, pero que además también tiene colapsado el juzgado número 13 de Barcelona, con imputados, con investigados por dejar visibles los datos personales de los catalanes, por malversación, son tantos que lo tengo que ir leyendo, por desvíos para supuestas creaciones de estructuras de Estado o por adjudicaciones a dedo. Esta semana hemos visto cómo ese juzgado derivaba la investigación que había sobre el diputado Salvador también al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si algún diputado de Ciudadanos estuviese en esa situación de estar investigado, de estar imputado formalmente en una causa, automáticamente dejaría su escaño y, si no, sería expulsado de nuestro partido. Nosotros vemos como aquí los imputados siguen los plenos desde su escaño. Y ya sé que usted dirá que todo esto es un ataque a Cataluña, pero esto ya lo decía el señor Pujol en los años 80. ¿Recuerdan con Banca Catalana? Això es un ataque a Cataluña. Y también lo decían ustedes cuando la UDEF empezaba a investigar al señor Pujol. Decían, no, esto es un ataque a Cataluña. Y ahora seguramente volverán a decir que es un ataque a Cataluña. Nos dijo usted el otro día, hombre, si tanto hablan de corrupción, si tienen pruebas, vayan a la Fiscalía. Pues claro, si es lo que hacemos cada vez que encontramos, es lo que se debe hacer cada vez que encontramos alguna práctica
que roce o que sospeche irregularidades. Miren, solo en este mandato hemos llevado a la Fiscalía los pagos que ustedes hacen con el dinero de todos a lobbies para promocionar su procés. Por cierto, ya le podrían decir que le devuelvan el dinero porque la promoción internacional del procés, la verdad es que no ha sido muy exitosa. O las donaciones que hacían ustedes a sus amigos de las fundaciones en Valencia, o los recursos que malgastan para proteger para la seguridad de un fugado de la justicia. Y por no hablar también de la labor que hacen nuestros concejales en los ayuntamientos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sant Cugat, donde también, a raíz de una denuncia nuestra a la Fiscalía, se ha descubierto que allí se asignaban a dedo escandalosas cantidades. Por cierto, fue delicioso ver cómo en la investidura de la alcaldesa de Esquerra Republicana, que le quitaban el gobierno a sus socios, los militantes de Esquerra Republicana le cantaban 3% a los militantes que había allí del PDeCAT. Pero lo más gracioso es ver cómo aquí ustedes comparten bancada. Tienen faena, como ve, al frente del área de transparencia, que es el área que tiene usted encargada. Y además yo creo que no van a ser capaces, y ya lo han demostrado, de asumir con valentía las medidas que hay que implementar para acabar con la corrupción. Porque, de verdad, no le veo a ustedes suprimiendo aforamientos, ustedes que se creen por encima de la ley. O tampoco les veo, bueno, ya a las pruebas me remito, apartando a los imputados por corrupción. O tampoco, miren, aprobar leyes que protejan a los denunciantes de corrupción. Pues ahora mismo la verdad es que no están haciendo mucho por agilizar las dos que tenemos paradas. Y ustedes, que presionan ideológicamente a los trabajadores públicos y a los funcionarios, no quiero ni pensar si alguno se atreviese a denunciar la corrupción. Tampoco les veo acabando con el enchufismo, con las contrataciones a dedo. Y, por supuesto, ya no vamos a hablar de respetar la separación de poderes o la independencia judicial. Ustedes, que rodean las consejerías cuando hay una investigación judicial, creo que no estarían capacitados para llevar a cabo esta medida, que sin duda es fundamental para acabar con la corrupción. Por último, la transparencia. La transparencia es el antídoto contra la corrupción. Y aquí la transparencia brilla por su ausencia. Se acumulan también recursos de amparo de nuestros diputados porque ustedes no quieren contestarlos. Y hay una estrecha relación entre aquello que no contestan, que después acaba en un escándalo mediático, con lo cual preparémonos cuando al final sepamos la respuesta de todo aquello que está en la cola de la mesa. Y algo que ya, la verdad, roza, pues mire, no voy a utilizar palabras fuertes por el decoro de la Cámara, pero es que ya no se respeten cuando se condena a alguien por corrupción y que ustedes estén intentando hacer todo lo posible por sacar a un condenado por corrupción como el señor Pujol de la cárcel. La verdad es que no entiendo ese afán, que solo les falta ya acabar un túnel para sacarlo de ahí, la verdad. No entiendo ese afán y solo lo explico pues sabiendo pues, que el señor Pujol es, como decía aquella película de Scorsese de los 90, no sé si la ha visto, es uno de los nuestros. Y la verdad, no sé qué asociaciones hace a veces el cerebro, ¿no?, para llevarnos a hablar de una película de mafia de los años 90, pero quizás, claro, como aquí nos pasamos el día hablando de tapaderas, hay quien tiene un restaurante italiano, quien tiene una lavandería y hay quien tiene un procés, o de familias enteras imputadas por la corrupción, o de familias amigas que ayudan a tapar la corrupción, o de ver cómo se organizan para sacar a los delincuentes de la cárcel. No sé, son asociaciones involuntarias que hace a veces la mente humana. Señor conseller, nosotros volvemos donde empezamos, la necesidad que es imperiosa de seguir luchando contra la corrupción o de empezar a luchar contra la corrupción, en su caso, la necesidad de aplicar medidas reales, medidas transversales que afecten a todas las áreas. Y ya sé que ustedes anunciaron 25 medidas para luchar contra la corrupción hace poco, justo cuando registramos la pregunta, anunciaron ustedes estas medidas. Pero yo veo estas medidas, ¿sabe?, como los planes que hago yo cuando comienza el año, que me pondré a dieta, que saldré a correr, que mejoraré mi inglés, que están muy bien, pero que al final no se implementan y si se llegan a implementar tampoco tienen mucha duración en el tiempo. Yo, si me permiten, les propondría una sola medida por la que trabajo cada día, que creo que es más efectiva para luchar contra la corrupción, que es cambiar su gobierno. Y más ahora que dicen que lo volverán a hacer. Pues miren, si ustedes dicen que lo volverán a hacer, nosotros también les decimos que lo volveremos a hacer. Vamos a seguir luchando contra sus políticas en el Parlamento, en la calle y, si es necesario, también en la Fiscalía. Muchas gracias.